¡Vamos a la aventura! Hola amigos, bienvenidos a las patoaventuras de Félix Flores, episodio 3. En los 2 episodios anteriores les hablé de mi infancia y de la mañana en que la tierra se movió bajo la Ciudad de México. Hoy cambiamos de elemento. Dejamos la tierra y hablamos de agua. Agua, claro que sí. Este episodio nace de uno más de mis libros, Hazte amigo del agua. Y el título no es casualidad. Después de casi medio siglo de profesión, llegué a una conclusión que no existe en ningún libro de texto de ingeniería civil. El agua es la maestra más rigurosa que existe. No admite errores, ni cálculos, ni atajos en ella. Y la obra que mejor me lo enseñó fue el muro de contención contra inundaciones en Minatitlán, Veracruz. Ahí, pegadito al río Coatzacoalcos. Se derivó una frase que terminó en el glosario técnico del libro, sin ninguna elegancia académica. Escúchenlo bien. El efecto pastel de 3 leches. Minatitlán. Corría el año del 2002. Me tocó coordinar técnicamente la construcción del muro de contención en la margen izquierda del río Coatzacoalcos. Con una técnica de ingeniería para la época y para el lugar desconocida. Tabla estaca metálica de 15 metros de largo, imagínense. La trajimos de Luxemburgo. O sea, ni siquiera existe en México. La trajimos de Europa. Y hincamos 12 metros y dejamos 3 metros afuera como muro de contención. En el papel, un proyecto sólido, calculado, con todo el respaldo técnico que uno puede pedir. Pero el problema nunca está en el papel. En este caso estaba en el terreno. Minatitlán se asienta sobre un subsuelo arenoso, saturado y con el nivel freático prácticamente a flor de piel. Eso significa, en términos simples, que el suelo no es tierra firme, es tierra que se comporta como agua en cuanto uno la presiona lo suficiente. A ese fenómeno en ingeniería se le llama licuación de suelos. Pero en el campo, viendo cómo se comportaba aquel terreno, principalmente durante la construcción de los cárcamos, yo no pensaba en el nombre técnico, pensaba en otra cosa, siempre tratando de imaginarme cosas más simples. Imagínense ustedes un pastel de 3 leches, si lo han visto, ¿no? Que se mueve bien bonito. Esa textura que parece sólida hasta que la toca con el cuchillo que en el tenedor, y entonces se hunde, se desliza. Deja de comportarse como algo que pueda sostener peso. Bueno, así es el subsuelo de Minatitlán. Y lo bautizamos sin ninguna solemnidad como el efecto pastel de 3 leches.
Y ese nombre, que suena a broma de obra, describe mejor que cualquier informe técnico lo que enfrentamos. Un terreno que parecía firme en la superficie y que bajo presión perdía toda resistencia. Bueno, vámonos a cuando el muro colapsó y la memoria del acero. No les voy a mentir diciendo que todo salió perfecto desde el primer intento. No, señores. Un sábado ya venía de regreso a Jalapa y me suena mi teléfono y mi auxiliar me dice: ingeniero, se colapsó el muro. ¿Cómo que se colapsó? Si revisamos los cálculos, todo bien. O sea, yo me imaginaba ya esa tabla estaca hacia la ciudad, ¿no? Que el río la había empujado. No, 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 no. Es increíble. Me devolví inmediatamente. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando llego, la tabla estaba doblada, pero hacia el río. Hacia el río. ¡Wow! Y una curva enorme, ¿eh? Para cualquier ajeno a la obra eso suena a fracaso. Pero para quien construye, eso es información. Y me preguntaron: ¿qué hacemos, ingeniero? Pues recuperemos la tabla estaca. Se puede, claro, no va a pasar nada. Lo que nos salvó fue una propiedad de la tabla estaca que pocos valoran hasta que la necesitan: la memoria del acero. Esos perfiles metálicos, aunque se deformaron, no perdieron su capacidad de recuperar su geometría original, porque el esfuerzo no superó el límite de fluencia del material. Eso nos permitió recuperarlas y reutilizarlas en lugar de desecharlas. ¿Pero por qué pasó eso? La verdad, allá en Minatitlán hay una zona pantanosa enorme, enorme. Y entonces inmediatamente pensé: pero ¿qué está pasando? Ahí el agua me dio otra gran lección. Cuando calculé la tabla estaca metálica y revisé el área hidráulica del río, pues el río es enorme, ¿no? Dije: no, cuando con 13 metros que hinquemos, ¿cuándo se va a doblar? ¿Cuál sería mi sorpresa? Que el que empujó la tabla estaca fue el agua del pantano, que históricamente y en el subsuelo, acuérdense que el nivel freático está ahí a flor de piel, pues se infiltraba al río. Pues nadie lo detectamos. Ahí aprendí que los cuerpos de agua en paralelo, el que manda es el más grande. Y el más grande en paralelo, en esa parte de la tabla estaca y del río, era el pantano. Pues entonces instalamos piezómetros para monitorear en tiempo real la presión del agua en el subsuelo. Y en cierto punto la solución no fue pelear contra el agua, fue negociar con ella. Dejamos varias ventanas subterráneas en el muro, imagínense. Aberturas controladas que permitieran el paso del agua del subsuelo hacia el río durante el estiaje, en vez de dejar que la presión se acumulara y reventara la estructura desde adentro, que la volviera a colapsar. A esa decisión le puse una frase que terminó siendo, sin que yo lo planeara, el resumen de todo mi libro: al agua solo hay que decirle por dónde. ¿Por dónde? Y es que
El agua nos enseña lo que no aprendemos en ningún aula, ¿eh? O en ningún libro. La ingeniería hidráulica no es una lucha de poder contra el agua, es una negociación de respeto. Eso lo aprendí en Minatitlán, pero lo confirmé después en Orizaba, rescatando el río Orizaba. Vayan por allá, está hermoso. Uno de los parques lineales acuáticos más hermoso del país, y que esa ciudad que tiene la escoba de plata lo conserva impecable. Y ya le agregaron ahí su teleférico, un zoológico. Cuando lo construimos hicimos un teatro al aire libre. Respetamos todos sus puentes antiguos y está hermosísima. También rescatamos el río San Antonio en Córdoba, y otra lección, otra lección. Se nos vino una creciente en plena construcción, levantó todo, losas, tubos. Por ahí van a ver el video donde pasan flotando los tubos. Jamás los recuperamos, quién sabe hasta dónde fueron a parar. Pero bueno, y en Jalapa construimos el Tajo de Alivio, un falso túnel de 256 metros para aliviar inundaciones, porque ya el que existía ya estaba muy chiquito. Allá por Coapexpan, la gente de Jalapa lo administra CEMAS, pero nos pueden dejar entrar a una visita ahí técnica para que lo vean, está hermoso. Y en Saltabarranca, otra lección, donde aprendí a la mala que dragar un río sin corregir el trazo del cauce es repetir el mismo problema una y otra vez, año tras año. Ahí hay una anécdota de un niño y de un burro. Vale la pena que lean el libro. El agua tiene memoria, recuerda su cauce, aunque uno lo tape con concreto. Y tarde o temprano, si uno no lo escucha, ella encuentra la manera de recordárselo a uno. Hay eventos así trágicos porque se les olvida de... Si ven ustedes un cauce gigantesco y le ponen ahí un tubito, pues cuando, el día que la naturaleza se acuerde que por ahí pasa, pasa, ¿eh? Pasa. Históricamente hemos visto colapsos por agua en muchas partes de la República. Por ahí les mostraré en otro de mis libros. Pero bueno, si tuviera que resumir 45 años de trabajo con agua en una sola idea, sería esta. No somos dueños del paisaje, somos sus custodios temporales. La infraestructura más sólida no es la que se impone con arrogancia sobre el terreno, sino la que entiende cómo fluye la naturaleza y construye con eso, no contra eso. Hay una frase con la que cierro el libro, y la repito mucho porque resume también cómo he tratado de vivir el resto de mi vida, no solo la obra. Haz las cosas bien, pues el día de mañana tu propia familia pasará por ahí. En el próximo episodio cambiaremos de tono nuevamente. Vamos a hablar de lo que pasa cuando esa misma ética, hacer las cosas bien, aunque cueste, no se respeta. Vamos a hablar de los vicios ocultos de las autopistas mexicanas y de un puente cuyo colapso, según lo que documenté en su momento, pudo haberse evitado. Nos escuchamos en la próxima. Chao.